donde se verán los vestigios del bombardeo de Durango, que fue tan importante como el de Guernica, pero igual más desconocido, y luego se verá en el museo local también. Por otra parte, hoy a las 12 en Antoniano, o sea que tenga interés en ir, pues que ande un poquito rapidito, es la charla sobre la próxima ópera María Estuarda, y entonces vamos a estar un poco atentos a la hora. Bueno, y hoy de nuevo tenemos el inmenso placer de tener aquí a César San Juan, con el que siempre hemos aprendido mucho y además nos hemos divertido, que está bien. Bueno, pues César San Juan Guillén es profesor titular del Departamento de Psicología de la UEU, de la Psicología Social. Es que no sabéis, no hay ni una luz aquí. Es director del Centro Internacional DMS, investigador principal del Grupo de Sistema Universitario de Delincuencia, Marginalidad y Relaciones Sociales. Es licenciado en Psicología en el 87 y doctor en Psicología en el 91, desde el 2002 subdirector del Instituto Vasco de Criminología, profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales. Ha dirigido numerosos proyectos de cooperación y desarrollo en resolución de conflictos, en intervención psicosocial y educación para la salud. En fin, en la actualidad trabaja sobre proyectos e intervenciones en seguridad urbana. También ha trabajado temas como realidad de la memoria de los extranjeros menores infractores y sobre la violencia contra la mujer. Dirige el Plan de Justicia Juvenil desde 2003 y es investigador principal del Grupo de Investigación Consolidado, Delincuencia, Marginalidad y Relaciones Sociales. Además de eso, pues como sabéis, también trabaja, está presente en los medios, como ayer mismo en televisión, y muchos habéis dicho que la habéis reconocido y además orgullosos de que, bueno, es nuestro profesor. O sea que, bueno, hoy le doy la palabra y que, venga, nos explique un poco. Gracias. Sí, ¿no? Bueno, podría repetir más veces gracias porque estoy muy agradecido, la verdad, de estar aquí. Me encanta venir y además en este teatro me gusta mucho estar porque me siento como un actor. Una de mis frustraciones. Bien, antes de nada quiero también pediros disculpas. Os debo una explicación. A los nuevos también, aunque no tiene contexto. Y es que esta conferencia que voy a dar hoy, esta intervención, la tenía que haber dado el año pasado. Pero no vine, os dejé colgados. Pero lo puedo explicar. Y es que yo daba la conferencia un día de estos, del año pasado. Y estaba un 23 de febrero, tranquilamente, en una terraza de San Sebastián, tomándome un gin tonic, cuando de repente me llama mi hija, que estaba de Erasmus en Roma y se había ido de excursión a Turquía. Y había hecho una excursión con sus amigos en estas motos de 4 ruedas precisas. Y me dice, Aita, no te asustes. ¿Qué es lo que hace uno? Aita, no te asustes, pero he tenido un accidente y estoy en un hospital en Nevşehir. Nevşehir. No había ido en mi vida. Ella minimizó el accidente, minimizó lo que le había pasado. Me dijo, estaba en un hospital. Así que al día siguiente su madre y yo cogimos un avión, 2 en concreto, y nos fuimos 3 hasta Nevşehir. Y al día siguiente estábamos en el hospital. Se había roto la cadera por varios sitios, había caído el quad, se había caído con terraplén, había caído encima del hígado. Bueno, ya está muy bien. Ha pasado un año y la buena noticia es que está perfecta. Pero sé que muchos de vosotros seguramente serían sus padres, así que entendéis perfectamente. Así pues sí.
Pero bueno, hoy he venido a contar lo que tenía preparado en eso, que es sobre la mentira. Claro, el título es Miénteme si puedes, ¿cómo sabes si dicen la verdad o cómo sabes si nos están mintiendo en realidad? Claro, no es tanto para aplicarlo en la vida cotidiana, en las relaciones con los demás, que también, sino hace referencia a las técnicas que nosotros podemos aplicar en el ámbito forense. Quiero decir que yo soy psicólogo, psicólogo jurídico forense, psicólogo criminal, y muchas veces requieren mis servicios abogados que están en un litigio y para en la acusación o en la defensa tienen un cliente y me solicitan que haga un perfil psicológico de un testigo, de una víctima, de la víctima, del agresor también puede ser, un perfil psicológico y en muchas de las ocasiones, aparte de hacer el perfil psicológico, también una de las demandas que puedo recibir, no solamente por parte del letrado, sino también a instancias del juez, es si esa persona está mintiendo. Claro, la clave del sistema de justicia, claro, si uno lo piensa bien, fríamente, la clave del sistema de justicia se basa en dilucidar, cuando está celebrándose el juicio, y al final de todo está en determinar, como digo, si la gente está mintiendo o está diciendo la verdad. En eso se basa todo. Todo se basa en eso. De tal manera que imaginaros, si nosotros encontráramos una técnica capaz de determinar con absoluta fiabilidad, sin lugar, sin margen de error, si una persona está mintiendo, diciendo la verdad, eso sería una revolución en el sistema de justicia. Lo cambiaría todo, cambiaría el paradigma ya. No sería necesario todos esos largos procesos, porque de lo que se trata es de dilucidar la verdad. Lo cambiaría todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa técnica todavía no ha llegado. Entonces nosotros tenemos aproximaciones bastante fiables en muchos casos para determinar si una persona está mintiendo. Bien, comentaba a una compañera vuestra que siempre tengo las ganas y la motivación de contaros muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Es unido a que tengo un miedo atroz. Me ha dicho que nos pasa mucho lo que estamos aquí. Un miedo atroz a quedarme sin más argumentos, ¿no? Sin diapositivas para seguir explicando cosas. Total, que tengo como 2.000 o 2.000 y pico de diapositivas. Eso que es igual a algunas prisa, porque es que también quiero llegar a algunos elementos que me parecen muy importantes de lo que quería contar. Y solo faltaba que me entretenga en contexto y no acabe haciendo algo. Bien, estas son algunas de las cosas de las que vamos a hablar, pero básicamente lo que me gustaría responder es a estas dos preguntas. Dos preguntas. ¿Podemos fiarnos de nuestra memoria? ¿Y cómo podemos saber, que es la pregunta clave, cómo podemos saber si alguien nos está mintiendo? ¿Por qué hago alusión o apelo a la memoria? Porque muchas veces lo que nos encontramos en la vida cotidiana, pero también en la sala de justicia, no es una persona que esté motivada para mentir y mienta, sino es una persona que, bien, o ha olvidado, por las leyes naturales del olvido, ha olvidado lo que pasó o partes de lo que ocurrió, si puede ser una víctima, puede ser un testigo, o puede contar cosas que realmente no ocurrieron. Y no porque esté mintiendo, sino porque cree que ocurrieron, pero no fue así. Esto a veces es tremendamente confuso, porque uno de los ejemplos que iba a poner después, que ya lo adelanto, es, bueno, pero que ha pasado muchas veces. Un muchacho que saliendo de una discoteca de San Sebastián fue agredido por 3 personas y golpeado con resultado de muerte. Bien, entonces, claro, era una circunstancia en la que había muchos testigos, muchos testigos. De tal manera que, claro, comparecieron todos los testigos en primera instancia en el contexto de la investigación policial y judicial. Bien, cada uno contaba una versión distinta. Cada uno había visto una cosa diferente.
Claro, no estaban motivados para mentir, era gente que pasaba por ahí, no era el amigo, no era el hermano, no era el primo, no era el padre de la víctima, era gente que pasaba, gente que coincidió en la salida de discoteca, que no conocía ni al agresor ni a la víctima. Cada uno contó una cosa distinta. Podían ser 7, 8, 10 testigos, 10 versiones. Claro, ¿qué hace un letrado con eso? ¿Qué hace un juez con esa información? 10 versiones. Claro, eso porque hay 10 testigos. Pero imaginaros, y esto es lo importante del caso, imaginaros que solo hubiera habido uno, un testigo. Pues también vería lo que vería. Quiero decir que, así como cada una de esas 10 versiones no están empañadas por el deseo de mentir, sino que es lo que percibió cada uno de esos sujetos, también si hubiera habido uno, un único testigo, también es lo que percibió. Y puede estar tan distorsionado, tan sesgado como cualquiera de las otras versiones de los otros individuos. ¿Seguís lo que quiere decir? Claro, y esto, claro, si uno tiene 10 testigos, se da cuenta, joder, esto no me vale para nada, no me sirve, porque ¿a cuál doy crédito? ¿A cuál doy crédito de las 10 versiones? ¿A cuál doy crédito? No sé. Pero claro, solo hay una, digo, bueno, le voy a dar crédito a este, pero tiene la misma distorsión que cualquiera de las otras. ¿Me explico lo que quiere decir? Sin embargo, en un juicio, el testimonio de un testigo tiene un peso muy grande. ¿Y por qué? ¿Por qué si solo hay uno se le concede el crédito de que lo que está percibiendo fue la realidad, pero si hay 9 versiones distintas no como es lógico? Pues este es uno de las contradicciones y de lo que chirría, una de las cosas chirriantes del sistema de justicia. Y esto se estudia en psicología. Cómo percibe cada individuo un episodio que si es violento también va a estar sujeto a muchas interpretaciones. Bien. Con respecto a podemos fiarnos de esta memoria. Si me dijeran, no, tienes que dar una respuesta corta. Entonces yo os voy a pedir una respuesta corta. A la de 3 me decís sí o no. 1, 2 y 3. No. Muy bien. Voy a pasar al capítulo siguiente, porque esta es la conclusión final. ¿Podemos fiarnos de nuestra memoria? No. Claro, está muy relacionado con lo que os acabo de decir. Una noción muy rápida, una pincelada muy rápida de la memoria. Claro, no procesamos la información y memorizamos de la misma manera, hay canales distintos. Normalmente se suele distinguir la memoria a corto plazo de la memoria a largo plazo. Y esto se puede entender fácilmente porque forma parte de nuestra experiencia personal. A nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué has comido hoy? No. ¿Qué has desayunado hoy? Pues te acuerdas. Y a no ser de que uno desayune todos los días lo mismo, sino que pueda tener pequeñas variaciones si os pregunto, ¿qué habéis desayunado hace una semana? Pues no os acordáis. No es información relevante. Nuestra memoria, nuestro cerebro, es como un disco duro. Entonces, no conviene llenarlo de archivos que no vamos a utilizar ni que sirven para nada. Esta memoria, esa información, que es lo que he desayunado yo hace una semana, es irrelevante. No la vamos a usar, no tiene sentido. Entonces, dura muy poco en el cerebro, lo vamos a borrar rápidamente. Luego hay otra memoria a largo plazo. Claro, si yo os pregunto, porque está anclado en cosas que nos interesan o anclado en experiencias emocionales. Entonces sí se asienta la memoria a largo plazo. Si yo os digo, ¿dónde estabais cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas? Pues entonces, seguramente que todo el mundo se acuerda. También es información irrelevante. ¿Dónde estabais cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas? Es información irrelevante, pero está anclado en una experiencia emocional intensa. Entonces, por eso se queda ahí. Bien. Bueno, un mediador, simplemente, no para decir nada, un mediador de ese tránsito entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo es el hipocampo. Bueno, es una parte de nuestro cerebro que sirve para hacer precisamente eso. Lo que es importante es quién va al volante, quién gestiona la información. Bueno, esto lo borro, esto lo dejo aquí, esto lo paso a la memoria a largo plazo, el hipocampo. Bien,
¿Qué otras funciones tiene? La regulación emocional, por eso lo que nos emociona lo recordamos más fácilmente y se queda más tiempo, permite que ciertas informaciones que vamos integrando, lo que acabo de decir, y luego también tiene una función muy importante y es la navegación espacial. Nuestra especie no tiene sentido de la orientación. En realidad no tenemos sentido de la orientación como tienen los salmones o como pueden tener las gaviotas o otras aves que saben que pueden recorrer medio planeta sabiendo exactamente a dónde tienen que llegar, sin haber estado nunca, pero tienen sentido de orientación en ese sentido, o sea, como un GPS interiorizado. Nuestra especie no tanto, pero tenemos algunos recursos que están regulados también por el hipocampo, pues para hacernos elaborar mapas mentales, mapas en el sentido literal, mapas mentales del espacio donde tenemos nuestra actividad cotidiana para tener unos ciertos movimientos de orientación. Bien, hay otro elemento importante relacionado con el hipocampo, es cuando se lesiona, y por eso habéis oído hablar muchas veces de la amnesia. La amnesia puede estar provocada por una lesión. Entonces, esto a mí me resulta muy llamativo, vamos. La amnesia retrógrada se caracteriza por la incapacidad de recordar los eventos ocurridos antes de la lesión. O sea, imaginar como el accidente que tuvo, y ya no tiene amnesia, pero pudiera ser que todo lo que pasó antes no lo recuerde. Y también puede haber otro tipo, derivar en otro sitio, que es la amnesia anterógrada. Y la nueva información no se retiene. Esto es fruto de una lesión. También puede el cerebro hacer de las suyas. Por ejemplo, perdonad la alusión personal otra vez, ¿no? Pero mi hija iba en el coácese con otra chica, que a ella no le pasa, a la chica no le pasa nada. Nada. Y no tuvo ninguna lesión. Lo que pasa es que durante el periodo del accidente no recuerda nada. Todo lo contrario de todo lo que pasa aquí. No recuerda lo que pasó antes y recuerda cuando ella estaba en el hospital, pero bien, que ya le dieron el alta. Todo lo que pasa en medio lo he borrado. El cerebro ha tomado la iniciativa de borrar el asunto porque fue un golpe tremendo. Entonces, la experiencia fue tan traumática que no recuerda nada. Claro, le hicieron un montón de pruebas de tags cerebrales porque los médicos intuían que podía ser fruto de una lesión, pero no había lesión. El cerebro tomó la iniciativa de decir, esto no me va a causar nada más que problemas, lo borramos. Es fascinante lo del cerebro. Bueno, una prueba inequívoca de que nuestro cerebro toma decisiones por su cuenta en relación a lo que percibimos. Probablemente veáis aquí bolas que son de diferentes colores. Vuestro cerebro está percibiendo esas bolas como de diferentes colores, pero nos está engañando. En realidad nos está engañando. Porque estas bolas, si le quitamos las franjas de colores, son todas del mismo color. Son todas del mismo color. Esto, claro, si veis esto decís, no, es que yo las veo distintas, ¿no? Que es una cuestión de fe, pero palabra de Dios, son las mismas, es la misma diapositiva llevado hacia adelante o atrás que son de colores. El cerebro nos engaña. O, por ejemplo, aquí, vosotros podéis percibir, el cerebro aquí también nos está engañando. Percibís la casilla A como más oscura dentro del tablero, la casilla A, y la casilla distinta, de distinto color, la casilla B, como la B sería de las casillas blancas y la A de las casillas oscuras. Pero es algo que ha elaborado vuestro cerebro porque está interpretando que le está dando sombra el cilindro ese que está al lado. Pero si nosotros borramos la sombra y hacemos un trazado entre la casilla A y la casilla B, en realidad son del mismo color. Pero aquí el cerebro nos está engañando. La hemos creado como casilla blanca, neutralizando la sombra que le está dando el cilindro. Esto es increíble. Y esta es la razón, o esta es una de las razones por las cuales cuando hay un incidente, nos encontramos y hay 9 testigos o 10 testigos, nos encontramos con 10 versiones de lo que ha sucedido.
Bien, bueno, como viene aquí, ¿no? Uno ve 4 cilindros y otro ve 3. Imaginaos, como os decía antes, que estos son algunos ejemplos que he puesto en relación a las interpretaciones de lo que ha sucedido. El caso de la manada, que fue en Pamplona. Imaginaos que tuviéramos una cámara filmando el delito. Se está filmando lo que está haciendo. Ya no haría falta contar con las versiones de los testigos. Tenemos imágenes. Eso se filmó, lo filmaron ellos. Digo, imaginaos que tuviéramos una película de lo que pasó. Tenemos una película de lo que pasó. ¿Se acabó con el problema? ¿Se solucionó el problema de la sala de justicia? No. No, porque en realidad lo que se estaba dilucidando era cómo percibía la situación la propia víctima. Y ahí lo que se discutió no fue lo que se estaba viendo, sino una variable psicológica, que es el consentimiento, como ya sabéis. El consentimiento, que no fue explícito, es una variable psicológica. Bien, bueno, esto lo voy a pasar. Y otra cosa, bueno, aquí voy a subrayar lo que he comentado antes, que se denomina, el nombre técnico es falsa memoria. ¿Qué nos podemos encontrar nosotros en la declaración de un testigo? Pues se puede olvidar cosas, es decir, puede que no lo cuente todo y oculta deliberadamente información. Puede ser que introduzca información, pero no deliberadamente, es decir, lo que os he dicho antes, fabule, diga cosas que ocurrieron, pero no han pasado. Y esto nos ha podido pasar alguna vez en nuestra vida cotidiana, que decimos, igual con tu pareja, que fuisteis de vacaciones a no sé dónde, y ¿te acuerdas cuando fuimos en piragua por el río? Que si no, no fuimos en piragua. Y realmente lo que ocurrió es que no fueron en piragua, lo que pasa es que es un plan que tuvieron y al final lo hicieron. Y al cabo de 15 años hay una persona que reconstruye la realidad y piensa que fueron en piragua, pero lo recuerda así. No está mintiendo, sino que lo recuerda así. Bien, o que deliberadamente miente. Digamos que estas son las diferentes escenarios que nosotros nos podemos encontrar en la declaración de un testigo ordinario. Bueno, este experimento es interesante. Para que veáis también la importancia que tiene la toma de declaración. Voy a explicar este experimento porque es bastante conocido y es muy famoso en el ámbito de la psicología del testimonio. Imaginaros que hacemos un experimento aquí y este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es el visionado de un accidente de tráfico. Y los dos veis lo mismo. Los dos grupos veis lo mismo. Las imágenes de un accidente. Un choque contra lo que sea. Bien. Y entonces, después de haber el visionado del vídeo, yo os pregunto a cada grupo por separado qué es lo que habéis visto. Lo que pasa es que cuando tomo la declaración, a este grupo le digo que qué me puede contar del impacto que habéis visto. Y a este otro grupo por separado le digo que qué me puede contar del contacto que ha tenido este coche con el otro. Bien, simplemente introduciendo un término que siendo uno más duro que el otro, va a condicionar vuestra respuesta. Pero no es que la condición, no es que condicione la respuesta para acomodarla, no tanto para acomodarla al mensaje de quien te ha hecho la pregunta, sino porque sesga tu percepción. El mensaje, la pregunta de quien te la está haciendo, condiciona lo que tú acabas de ver. Es la oración. Dicho en palabras poco técnicas. De tal manera que luego pregunto a cada uno, ¿no? ¿A qué velocidad crees que iba el coche? Y hay estimaciones más altas en la del impacto, estimaciones más bajas en la del contacto. Estimación, ¿a qué velocidad iba? Lo que tú acabas de ver. ¿Vio algún cristal roto? Hay más sujetos que dicen que sí, y vio el cristal roto, hay más sujetos que dicen que no vieron nada roto. Han visto lo mismo. Claro, esto, por ejemplo, es muy importante explicarlo a la judicatura, cuando hago clases a la policía, porque tienen que ser muy conscientes de cómo formulan las preguntas
cuando alguien ha sido víctima de un delito, de un accidente, y preguntan a un testigo, porque tienen que ser conscientes de que las palabras que están utilizando van a condicionar el recuerdo del testigo. Bueno, bien, entonces, respondiendo a la pregunta que ya habéis respondido vosotros, ¿podemos fiarnos de nuestra memoria? No podemos. Este es el proceso. Tiene lugar un proceso, percepción y codificación, retención, y luego cuando alguien te pregunta, lo recuperas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra memoria interpreta. No es como una grabadora. Interpreta las cosas que ve, las interpreta. Interpreta bolas de colores cuando son del mismo color. Interpreta que iba a 120 cuando iba a 60. Interpreta. De tal manera que, y muchas veces también pasa otra cosa, que cuando tiene lagunas en una imagen, cuenta el relato y por cosas del olvido, pues hay determinados elementos de la cadena, eslabones, que no recuerda bien, lo rellena. La memoria lo rellena. No es que estés mintiendo, no hay deliberación de mentir, no hay intención de mentir, ni tan siquiera motivación para mentir. El cerebro no quiere reconstruir, no quiere reproducir la realidad, quiere entenderla. El cerebro quiere entender, y lo que no entiende lo cambia. Y lo que no recuerda lo repone. Por su cuenta. Es como lo de borrar de la memoria el accidente. No me viene bien esto. No me va a causar más que insomnio, pensamientos intrusivos. En el fondo en ese caso, en el fondo es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa para evitar depresión, ansiedad, como os digo, pensamientos intrusivos, se borra. Bien, ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, factores que influyen en la inexactitud del testimonio. Pues bueno, aquí lo cito rápidamente. Condiciones perceptivas, lógicamente, si es de noche, pues se aprecian menos cosas. Duración del suceso, cuanto más largo, más distorsiones tiene luego. Relevancia de algunos detalles, por ejemplo, si una persona es atacada por un individuo que tiene un arma, es muy difícil que luego sepa describir cómo era este individuo. Es decir, se focaliza la atención en el arma. Si se produce el mismo atraco con el mismo individuo y con el mismo tono de violencia, vas a ser capaz de recordar mejor su cara si no lleva arma, porque has podido focalizar más la atención a su cara. Bien, y el uso de la violencia, cuanto más violenta, pues más distorsiones y sesgos, ¿no? Tiene la memoria porque el cerebro lo va a acomodar. Bien, y otro aspecto importante que también es necesario muchas veces explicar a los jueces, a los letrados, también de comisaría de policía. Normalmente cuando pasan sucesos, un suceso de estas características, no es que has desollinado hoy, sino un suceso de estas características, que es un episodio que puede resultar más o menos traumático como un delito. Normalmente, intuitivamente, tendemos a pensar que la mayor parte de la información la recordamos al principio y que luego se va olvidando. En realidad, no es así. La mayor cantidad de información se suprime al principio. Es contraintuitivo. Estoy hablando de un suceso que ha podido suponer un cierto trauma, ¿no? Una cierta inquietud, incomodidad o incluso temor por nuestra integridad física. Entonces, esto de alguna manera desafía las leyes intuitivas del olvido, que nosotros pensamos que la mayor cantidad de información la tenemos al principio como si fuéramos con un saco de arena con un agujero. A medida que pasa el tiempo, pues se va perdiendo. Aquí funciona al revés. La mayor cantidad de información se pierde al principio. Bien. Bueno. De tal manera que, respondiendo a la primera pregunta, la respuesta es, ¿podemos fiarnos esta memoria? No, como muy bien habéis intuido vosotros. Pero digamos que los entresijos de esa poca fiabilidad de la memoria son los que os he descrito. Bien, vamos ahora con la mentira.
obtención de información en una investigación policial con testigos sin intención, estas sin intención de mentir. Esto es muy interesante y muy importante. ¿Sabéis quiénes son estas personas? Pone ahí 25 años, 13 años, 20 años, 14 años, 8, 25, 25, 24. Es el tiempo que han estado estas personas, es el tiempo que han estado estas personas en prisión por un delito que no habían conocido, que no habían cometido. La mayor parte de estas personas, y esto me harto de explicarlo en cursos para policías y para jueces, pero todavía existe esa tendencia a pensar que las ruedas de reconocimiento son infalibles. Todas estas personas fueron acusadas injustamente porque luego, todos esos años más tarde de haberse estado en prisión, se demostró por pruebas de ADN y por otros testimonios de que no eran culpables, de que no tenían nada que ver con el delito. Pero fueron acusados injustamente en una rueda de reconocimiento. ¿Sabéis lo que es una rueda de reconocimiento? Es una diligencia policial que se usa bastante. Se comete un delito, se hace una investigación y tiene un sospechoso. Entonces, con una prueba para confirmar la autoría de ese sospechoso es ponerlo en una rueda de reconocimiento. Claro, normalmente, y luego va el testigo o la víctima, dice, ¿quién fue el que cometió la violación? ¿Quién fue el que atracó el banco? ¿Quién fue el que te robó el dinero del cajero? ¿Cuál de estos cinco? Entonces, esto tiene una técnica, esto tiene un proceso. Me refiero a que, por ejemplo, hay que tener especial precaución en cuáles son las otras personas que pones al lado del sospechoso. Por ejemplo, imaginaos que a mí me atraca una persona, un negro. Imaginaos que me atraca un negro. Y luego me ponen una rueda de reconocimiento con un negro y 5 blancos. Si me atraca un negro, tiene que poner 5 negros o 6 negros, o sea. Es decir, tienen que buscar personas que se parezcan al sospechoso. Porque quien acusa tiene que estar completamente seguro. Bien, todas estas personas se demostró. Entonces, de esto surge una pregunta inquietante. Y es, claro, estos individuos, que son bastantes, tuvieron la fortuna de que consiguieron que se investigara posteriormente, a pesar de que ya estaban sentenciados. Porque cuando alguien está sentenciado, se cierra la investigación. Entonces, estos son de una asociación que hay en Estados Unidos que se llama Innocent Project, que recibe ese tipo de peticiones. La investigación está cerrada, ya nadie investiga nada. Entonces, estos son una asociación que reúne pruebas y apela a que se reabran algunos casos, no todos, algunos de ellos. La mayor parte de ellos se demostró su inocencia con pruebas de ADN, porque también las técnicas de ADN han mejorado todo este tiempo. Entonces, cosas que no servían hace 20 años, pues sirven ahora. Luego también por testigos que no fueron a declarar, por negligencias en la investigación policial. Pero uno puede preguntarse, ¿estos consiguieron demostrar que eran inocentes? Pero uno se pregunta, ¿cuánta gente habrá en prisión acusados con una rueda de reconocimiento y que no consiguieron demostrar su inocencia? ¿Cuántos habrá? ¿Pocos? ¿Muchos? O que haya pocos es grave también, sería muy grave. Entonces, sobre esto hay cantidad de estudios, hay muchos estudios. Está demostrado empíricamente que la fiabilidad de las ruedas de reconocimiento es muy baja, por todas estas cuestiones que os he ido diciendo. Porque digamos que la memoria experimenta muchas modificaciones, sobre todo en la vida normal, pero sobre todo en el contexto de un delito. Es muy difícil discernir el rostro de un individuo que supuestamente fue el agresor de alguien que tuviste o que fuiste la víctima, al lado de personas.
Y tiene que ser que se parezcan. No puedes poner personas distintas porque entonces el grado de fiabilidad es muy bajo, muy bajo. Bien, hay otros procedimientos, ¿no? No sé si habéis sido víctimas alguna vez de un delito y habéis tenido que declarar en la comisaría, pero muchas veces hay una serie de procedimientos para reducir la incertidumbre, que puede ser la descripción del sospechoso, descríbalo, o un retrato robot. Entonces, antes, no me acuerdo cuando estudiaba psicología en el Neolítico, una compañera de piso, del piso que estaba alquilado, eh, le- cuando iba a coger el auto, iba a hacer dedo, antes se hacía mucho dedo para moverse de San Sebastián a Bilbao. Entonces puso a hacer dedo en Donosti para ir a Bilbao, le paró un coche, le llevó a un destacado y la violó. Entonces, bueno, yo le acompañé a la comisaría y él tuvo que hacer la descripción del sospechoso y había un dibujante. Antes en las comisarías había un dibujante que hacía el retrato robot, lo hemos visto en muchas películas. Ahora no se usa un dibujante. Ahora hay programas en los que es un ordenador, básicamente es un programa en el que uno tiene un montón de frentes, un montón de flequillos, un montón de calvas, un montón de bigotes, un montón de gafas, un montón de bocas, un montón de barbillas, y entonces vas configurando, no, tenía el entorno, pues esta otra barbilla, hasta configurar la expresión, ¿no? Claro, seguramente que si uno de los que estamos aquí cometiéramos un delito, algún cargo de los que estamos aquí cometiéramos un delito y alguien lo describiera y hiciera un retrato robot, seguramente que muchos, claro, son rasgos muy generales los que se configuran con retrato robot, seguramente que muchos encajaríamos en la descripción de ese retrato robot porque es muy general. Bueno, creo que aquí tengo uno. A veces he hecho este experimento en clase, ¿no? Porque hay muchos programas también en Internet para hacer configuraciones. Entonces, digo, a ver si hacéis un retrato robot de uno de los de clase. Entonces, pues, hay otro grupo que tiene que adivinar quién es. Ahora, elige a 20. A ver, no es este, es aquel. Es muy difícil hacer una correlación perfecta entre... Bien, el retrato robot, luego la identificación fotográfica, si habéis, como digo, ido a comisaría, pues enseñen unos álbumes de fotos y tenéis que identificar. Y por último, la rueda de reconocimiento. Y con esto pasan varias cosas contigo. Y es que cualquiera de ellos es muy poco fiable. Son pocos fiables todos. Todos son poco fiables. Precisamente porque el contexto de lo que se va a memorizar es un contexto de estrés. Y entonces, sin estrés, nuestra memoria ya es muy distorsionada. En un contexto de estrés es mucho más. Luego hay cosas curiosas, ¿no? Como esta. Y esta, os podía preguntar, ¿cuál pensáis que puede ser más fiable? ¿El reconocimiento fotográfico o el retrato robot? Y uno puede decir, pues el reconocimiento fotográfico, porque, bueno, son las personas de verdad. Los otros son más rasgos generalistas. Pero estas personas que están aquí tienen algo en común. ¿Sabéis qué es lo que tienen en común? Yo lo digo. Estas personas tienen en común que no existen. No existen estas personas. Están diseñadas son caras diseñadas con inteligencia artificial. Hace una fidelidad fotográfica de rostros que no existen. No existen estas personas. Entonces, muchas veces en algunos departamentos de policía se está tratando de hacer retratos robot con inteligencia artificial. Es una mala idea. Es una mala idea. Porque imaginaros, ¿no? Imaginaros este individuo. Ah, sí. Imaginaros este individuo de aquí, ¿no? Que se hace. Ha cometido, ha cometido un delito y se hace un retrato de robot con inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esto está basado, se ha hecho, puede hacer, el que gestiona la inteligencia artificial, puede hacer un retrato basado en la descripción de una persona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que quien realmente ha cometido el delito no tiene la misma cara que este individuo. Esta cara se ha hecho con inteligencia artificial con la descripción de una persona. Pero esa persona no es exactamente igual a esta. Esto está basado en una descripción.
No es exactamente igual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto tiene una calidad fotográfica. Y entonces, pues claro, la policía, llamamiento ciudadano, hay quien conozca a este individuo, pero como tiene una calidad fotográfica, no responde al de verdad. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, como no responde al de verdad, no, en realidad, aunque parezca mentira, esto no sirve para mucho. Sirve menos que el retrato robot. Menos. Porque no van a coincidir. Y a quien se va a buscar es a este individuo. A este individuo se va a buscar. A él. Pero hay un pequeño problema. El individuo no existe. Bien. Bueno, os enseño cuento otro experimento, sí. Cuento otro experimento que también es muy curioso sobre la identificación fotográfica que tampoco funciona. Claro, soy portador, cuando cuento esto a la policía, pues soy portador de malas noticias. Esto está basado en estudios. Pero son diligencias policiales que se siguen usando. Son diligencias policiales que son muy poco fiables. Muy poco fiables, la identificación fotográfica. Bien, pues voy a poner un ejemplo. Si hiciéramos este experimento aquí, os enseñaría la fotografía de un individuo de verdad, un individuo que existe, que se llama X, por ejemplo. Y si no la fotografía de un desconocido, X. Imaginaros que habéis sido víctimas de un delito, bueno, no os imaginéis, os enseño la fotografía, este individuo. La tenéis que recordar. Bien, luego, al cabo hacemos una labor distractiva, nos tomamos un café, volvemos y pues, hacemos lo siguiente. A un grupo os muestro 10 fotografías en las que está ese individuo. Entre las 10 está la fotografía del individuo que existe. Y a los otros 10 os muestro 10 fotografías, pero entre esas 10 fotografías no está la que os enseñé al principio. Aquí está, aquí no está. Bien. Entonces, en el grupo 1, entre las que se encuentra efectivamente este individuo, fue identificado correctamente en el 70% de los ensayos. Es decir, que el 70% de estas personas lo ven y dicen, sí, efectivamente está aquí. Pero hay un 30% de personas que ya no lo reconocen. No lo reconocen. No lo encuentran. Lo han visto. Claro, es un experimento que se hace con una labor de distracción. Pero imaginaos lo que puede pasar cuando te enseñan el álbum de fotografías cuando hace 3 semanas que has sido víctima del delito y te llaman para esa diligencia policial. Tienes ni idea ya de quién fue quien te atracó. Si llevaba una pistola, borrada. Y esto es una situación, este experimento se hizo con muchos de ellos. Es una situación sin estrés, estamos aquí, sin tranquilidad, bien sentados, calentitos. ¿Está? No, no está. Pues estaban. Lo más inquietante que esto es lo que pasa con este otro grupo. Y es que el 30% de los casos dicen que lo han encontrado. Sí, es este. Pues no estaba, no es ninguno de ellos. Y hay 70% que dice, aquí no está. Pero hay un 30% de las personas, y esto se replica en muchos estudios y sale siempre un porcentaje parecido, lo seleccionan cuando no estaba entre las fotos. ¿Veis el proceso? Bueno, claro, esta fiabilidad, este grado de fiabilidad, depende para lo que quieras hacer, pues puede ser interesante, pero esta fiabilidad para identificar a alguien como el autor de un delito es muy poco fiable. No puedes basar una acusación en un reconocimiento fotográfico. En un reconocimiento fotográfico ha habido mucha gente que ha ido a la cárcel. Y tiene esta fiabilidad. Es decir, de cada 100 identificaciones fotográficas, 30 no han funcionado. Claro, dices, no, la mayoría ha funcionado, sí, pero es que esas 30 se ha jamado un juicio. Bien. Bueno, esta es la descripción del experimento. Bueno, entonces cuando lo explico más, es lo que os he contado. ¿Sabéis quién es este? Sí, señor. Cuando se lo explico a mis alumnos que tienen 20 años, no tienen ni idea. No tienen ni idea. ¿En qué pueblo vivís? Bueno, en definitiva,
el resumen de lo que os he dicho. Descripción del sospechoso, identificación fotográfica, rueda de reconocimiento. Estos son las diligencias policiales más habituales. La fiabilidad de cada una de ellas por separado es muy baja. Es muy baja para utilizarlo como arma incrustatoria. Pero tiene un problema adicional. Y es que a veces se concatenan las diligencias policiales. Y por ejemplo, puede ocurrir que tú has sido testigo de un incidente, de un accidente de tráfico o de un robo o de lo que sea. Has sido testigo y primero te piden la descripción. La investigación policial va avanzando y te vuelven a llamar para hacer una identificación fotográfica. La haces. Pues ya tienen a un sospechoso y te vuelven a llamar para hacer una rueda de reconocimiento. Esto es muy habitual. Bueno, hay toneladas de evidencia empírica que han demostrado que cada vez que tú incorporas una prueba cuando ya has hecho la anterior, tiene menos fiabilidad aún que la que habías hecho por separado. Porque la descripción, si has hecho una descripción en primer lugar, esa descripción que puede estar sesgada ya va a condicionar la identificación fotográfica. Y esa identificación fotográfica que ya está sesgada va a condicionar la rueda de conocimiento. Es decir, cada prueba contamina la siguiente. Contamina la siguiente. De tal manera que si aquí habíamos dicho que esta fiabilidad es muy baja, es aún más baja si ha pasado por diligencias policiales anteriores. Es lo actual. Pues ese es el panorama. Por eso es tan importante, por eso, claro, esto, ¿cuál es la conclusión más inmediata de esto? Que tiene que haber una relación mucho más estrecha, una comunicación más fluida entre la judicatura, las organizaciones policiales y la universidad. Porque la universidad investiga esto, investiga la fiabilidad, hace muchos estudios sobre la fiabilidad de estas cuestiones, nosotros hemos hecho esos estudios. Entonces, tenemos que trasladarlo a los jueces, a los letrados, a los policías y que sean conscientes de las limitaciones que tienen este tipo de técnicas. Bien, y aquí viene el meollo de la cuestión. ¿Cómo podemos saber si alguien está mintiendo? Aquí os voy a contar unas cosas que luego podéis aplicar en vuestra vida. Ya no os la van a colar nunca. Bien, en el caso de que estemos ante la atracción de un testigo, ¿qué tenemos que comprobar antes? Que no haya un móvil espurio de resentimiento, venganza o enemistad que pueda contaminar la sinceridad del testimonio. Es decir, yo voy a declarar sobre algo que ha hecho esa persona, pero es que además le odio. A ver, igual no es el mejor testigo. Verosimilitud del testimonio ha de ser compatible con algunas comprobaciones periféricas. Esto es importante porque muchas veces se suele apelar a que se acusa a alguien únicamente con el testimonio de la víctima. Esto realmente no es muy frecuente. Tiene que haber una serie de comprobaciones periféricas que sean coherentes con ese testimonio. Y persistencia en la incriminación, reiterada en el tiempo y expuesta sin contradicciones. Esto sí que chirría un poquito, porque, claro, una prueba de que hay, para la policía o para un juez, una prueba de que alguien está mintiendo es que cuente ahora una cosa y luego cuente una cosa, le vuelvan a preguntar, porque no sé si habéis estado nunca en un proceso judicial, pero es que acabas contando lo mismo 800 veces. Desde que te toman la declaración in situ, cuando vas a comisaría, que alguien lo redacte, cuando se lo tienes que contar a tu abogado, si llega el caso, cuando la primera declaración ante el juez instructor y cuando llega al juicio oral, ¿cuántas veces van ahí? Bueno, entonces, lo que va a ocurrir es que pasan muchas cosas con ese testimonio.
como os he dicho antes, pasan muchas cosas. Son las cosas que os he contado antes que pasan con ese testimonio. Y entonces puede que en un momento dado introduzca información que no había introducido antes. Y esa información que he introducido antes puede que haya ocurrido o puede que no. Y no con la intención de mentir. No con la intención de mentir. Sin embargo, va a ser un indicador de que está mintiendo. No hay una contradicción aquí. Es más probable, y esto es el quid de la cuestión, es más probable que no se contradiga quien está mintiendo. Porque quien está mintiendo se ha aprendido una historieta. Una historieta. Y como esa historia es más difícil que se desvirtúe. Es más probable que se desvirtúe algo que no está inventado, algo que se ha vivido, algo que se ha percibido. Es más probable que se distorsione con las leyes del olvido, la fabulación, el funcionamiento del cerebro. Si es una historia mentirosa, tiene más solidez siempre. Y es una paradoja. Bien. Por eso, en el ámbito judicial, por esta razón y por otras, por algunas otras, es por lo que en el ámbito judicial se distinguen como tres realidades, como tres verdades. Tres verdades. Nosotros podemos pensar que verdad solo hay una, pero no es exactamente así. Podríamos decir que hay una realidad, verdad objetiva, o sea, lo que ocurrió, lo que realmente ocurrió. Pero fijaros que realmente no se persigue tanto eso en un juicio, la realidad objetiva, sino la realidad como se vivió, como se percibió. En realidad eso es lo que se trata de investigar. Si os recordáis, me llamó mucho la atención en el juicio que se retransmitió cuando fue el proceso de Tussach de Cataluña y el juez Marchena interrogaba a los testigos. Muchas veces decía, por favor, díganos qué es lo que vio tal y como usted lo percibió. A todos les decía esa coletilla, tal y como usted lo percibió. Es decir, no está contando lo que pasó, sino lo que él percibió. Y esa es una verdad, en realidad es una verdad subjetiva. Y el resultado de esa toma de decisión, que puede estar sesgada, puede estar condicionada, puede estar basada en testimonios que eran poco fiables, pero se ha sentenciado. Esa es la verdad jurídica. La verdad jurídica. Y también digamos que también la toma de decisión del juez está sesgada. Está sesgada porque también es una persona, es un individuo, puede estar condicionada por sesgos. Sobre esto también hay un montón de estudios. Sesgos de género hay muchos. Quiere decir que dos personas ante el mismo delito, las mismas circunstancias y el mismo contexto, la misma peripecia vital, los hombres reciben condenas más severas que las mujeres. Esto son datos. ¿Sí? Hay otros más, si queréis, dramáticos, ¿no? Hace poco leí un estudio en que decía que dependía de la hora del día, es decir, las sentencias firmadas después de comer eran más benévolas que las sentencias firmadas antes de comer. Y aquí, claro, y pues nos explota la cabeza, ¿no? Nos explota la cabeza, es decir, la suerte del individuo, que puede estar jugándose años de cárcel, depende o puede depender de ciertos factores si el juez ha comido o no. Yeah. Entiendo que la mayor parte de ellos son excelentes. Y también se da la circunstancia, y esto ya es una experiencia personal, es una experiencia, una impresión personal. Y es que yo a veces me he encontrado también con juicios en los que hay un acusado y una víctima. Los dos hacen una declaración y hacen una declaración que son incompatibles. Es decir, no puede haber ocurrido las dos cosas que están contando.
A veces pasa que sí, pero hay otras veces que cuentan unas cosas que son incompatibles. Es decir, uno de los dos seguro, porque no pueden haber ocurrido las dos cosas que están contando a la vez. Uno de los dos está mintiendo. Por lo menos puede que estén mintiendo los dos. Los dos es imposible que estén diciendo la verdad, porque es incompatible. Así que uno de los dos está mintiendo. Y hay que averiguar quién está mintiendo. Esto me he encontrado en no pocas ocasiones. Bien, yo tengo, en algunos casos, me consta que uno de los dos estaba mintiendo. Pero en otros casos, tengo la convicción íntima, claro, yo no puedo ir donde el juez a decirle, tengo la convicción íntima, que hay que demostrar las cosas. Pero yo en todo caso tengo la convicción íntima que ninguno de los dos tenía la intención de mentir. Lo está transmitiendo de lo interesante de lo que estoy hablando. Ninguno de los dos tenía la intención de mentir, ninguno de los dos, sino que los dos estaban contando tal y como vivieron y percibieron la situación en algunas ocasiones. Bien, por eso esta triple dimensión de la verdad, ¿no? Verdad objetiva, verdad subjetiva y verdad jurídica. Bien. Bueno, os voy a mostrar las dos estrategias fundamentales para detectar mentiras. ¿Quién se ha despertado? Bueno, alguien puede pensar que para detectar mentiras podría funcionar el famoso que conocéis todo, detector de mentiras. El detector de mentiras. Y claro, ahora no se usa tanto. Ahora es una diligencia, es también una diligencia policial en desuso. Hay pocas comisarías de policía que utilicen lo que se conoce como el detector de mentiras. ¿En qué consiste el detector de mentiras? Pues ya sabéis que te colocan unos electrodos que detectan tasa cardíaca, respuesta psicogalvánica a la piel, sudoración. Te ponen una serie de electrodos y entonces te hacen primero unas preguntas, cómo te llamas, qué día es hoy, para detectar cuál es tu línea base de tasa cardíaca, de respuesta de sudoración, de presea, de papilación, de ritmo cardíaco. Bueno, y entonces sobre esa línea base, cuando se desvirtúa, pues ya ves que es un indicador de que esa persona está mintiendo. Entonces hay programas de televisión que se preguntan, ¿te acostaste con fulanita de tal? ¿Qué dice el detector de mentiras? Está mintiendo, está diciendo. Bueno, en realidad no es un detector de mentiras, es un mal llamado detector de mentiras, porque lo que mide no es la mentira. Ese aparato lo que mide es la ansiedad. En realidad, mide ansiedad. Ansiedad. Nosotros cuando sentimos ansiedad tenemos una respuesta fisiológica. Cuando estamos ansiosos tenemos una respuesta fisiológica de sudoración y palpitaciones. Es la respuesta fisiológica de la ansiedad. Eso es lo que mide lo que conocemos como un detector de mentiras. Mide ansiedad. Ansiedad. Entonces, por eso es muy poco fiable. ¿Cómo va a ser fiable la medición de la ansiedad como indicador de mentira? Porque puede darse la circunstancia, hay individuos que, como ya se ha visto en las películas, que son capaces, como se dice, de engañar al detector de mentiras. ¿Por qué? Porque hay un perfil psicopático y no experimentan. Una de las características de la respuesta psicopática es que no experimentan respuesta fisiológica a la ansiedad. No tienen ansiedad tal y como la conocemos. Una de ellas, sus características, es que no tienen ansiedad. Entonces, el detector de mentiras no detecta nada. Pero imaginas por un momento que un día entra la policía en vuestra casa, llaman por orden judicial, os detienen, no sabéis qué ha pasado, qué he hecho. Y os llevan a la comisaría y os acusan de asesinato. ¿Estás acusado? ¿De qué se me acusa? Puedo llamar al abogado. Sí, puedes hacerme a tu abogado. Estás acusado de asesinato. Y a tu abogado dice, no digas nada.
va la policía y te pasa por el detector de mentiras. Entonces, no sé vosotros, a mí me da un ataque. Entonces, ¿qué es lo que va a detectar ese detector de mentiras? Va a detectar que estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque es que estoy atacando. Entonces, si no tienes un perfil psicopático y te están acusando erróneamente de un delito que no has cometido porque lo ha cometido un tipo que era muy parecido a ti, pues la carga de ansiedad es altísima. Esto también, pues también es una cosa que me acabo de explicar en muchos foros policiales también. Sigue teniendo la idea de que eso detecta mentiras, no detecta mentiras. Pero sí hay una prueba cerebral que sí mide mentiras, que sí mide la mentira. Pero está poco usado y les voy a explicar por qué. Se llama el potencial evocado. Una de las cosas fascinantes del cerebro es que cuando tú lo analizas con imagen y analizas la actividad cerebral, lo único que vas a poder detectar ahí son impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos. A mí me explota la cabeza también. Todo lo que vemos, lo que sentimos, las emociones, el amor, el odio, los recuerdos, la imaginación, se reduce a electricidad. ¿Y dónde está esa información? Dice, se utilizan metáforas de que, bueno, se archiva la información. ¿Cómo que se archiva? ¿Y dónde? Claro, no sé. Pero es que luego no hay ningún archivo. Hay electricidad. Esto es fascinante. Bueno, no era lo que venía a hablar. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros dormimos, cuando nosotros nos reímos, cuando nosotros amamos, cuando toda nuestra actividad, en el cerebro pasan cosas. O sea, ¿quién va al volante? El cerebro. Somos nuestro cerebro. Y entonces todo lo que hacemos, pues en el cerebro pasan cosas. También cuando mentimos también pasan cosas en el cerebro. Entonces, hay una onda que se llama P300, P300, que mide una cosa que se llama el potencial evocado. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia, bueno, no es que detecte exactamente la mentira, sino que se activa, como ya os he dicho, todos son impulsos eléctricos y ondas eléctricas. Hay algunas que tienen una frecuencia tan pequeña que es muy difícil de detectar con la tecnología habitual de la imagen. Es decir, hay algunas, perdón, hay algunas fluctuaciones eléctricas que son más difíciles de detectar y necesitan tecnología específica. Una de ellas es, como digo, la onda P300, más conocida como el potencial evocado. Y hace referencia en que cuando nosotros vemos algo que ya hemos visto antes, pues se activa. Simplemente con eso. Cuando el cerebro reconoce algo que le resulta familiar, hay impulsos eléctricos para toda suerte de catálogo de estímulos de los que somos objeto. Y hay una onda que simplemente se activa cuando el cerebro reconoce algo que ya ha visto antes. Y esto tiene interesantes aplicaciones también en el campo de la criminología y de la detección de mentiras. ¿Por qué? Porque imaginaros por un momento que un individuo ha cometido un asesinato, ha cometido varios asesinatos y además a mujeres, un caso que ha ocurrido muchas veces en la historia criminal del mundo, ¿no? Y las ha asesinado con un arma blanca. Siempre la misma arma blanca. Después de agredirlas sexualmente, las asesina para eliminar testigos. Bien, entonces puede darse, imaginaros, estoy dibujando un escenario. Imaginaos que ese arma blanca un día se ha encontrado en la escena del crimen. El tipo lo ha olvidado. Y se ha ido, pero no hay ninguna prueba. No hay
ha dejado todo impecable, solo queda el arma homicida. Solo está el arma homicida. Y se guarda. Se sigue investigando, y no se llega a ninguna conclusión. No hay sospechosos y se cierra la investigación y estos crímenes quedan sin resolver. Hay muchos crímenes sin resolver. Muchos crímenes sin resolver. Y este puede ser uno de ellos. Bien. Queda sin resolver, pero hay un sospechoso. Tienen un sospechoso. Lo que pasa es que no hay pruebas, no, solo hay indicios muy periféricos, muy colaterales. La policía tiene la sospecha de que es un individuo, pero no hay ninguna prueba física, ninguna evidencia. Como os decía, a muchas veces los policías me dicen lo que os he comentado antes. Yo tengo la convicción de que ese es el asesino. Tengo la convicción. Pero no puede ir un policía ante el juez a decirle que tiene la convicción. Necesita la prueba, la evidencia. No la hay. Bien, entonces, al cabo de un tiempo, se descubre esta técnica, la onda Petersfield. Y entonces consiste en lo siguiente. Si el individuo accede a hacer esta prueba, se le coloca ese casco con esos electrodos que identifican, detectan esa onda Petersfield. Y entonces, claro, ¿qué peculiaridad tiene ese arma homicida? La peculiaridad que tiene esa arma homicida es que solo la conoce quien la recogió de la escena del crimen, el agente que la recogió de la escena del crimen, el responsable de la operación policial y el asesino. Solo esas tres personas conocen que ese cuchillo en concreto, con unas determinadas características, es el arma homicida. Entonces, a este individuo se le pasan una serie de fotografías de armas blancas. Claro, claro, claro. Hasta que aparece el arma homicida. No se le pregunta nada. No se le va diciendo, ¿es esta el arma que usaste? No, no se le dice nada, ni se le pregunta nada. No se habla con él. Lo que pasa es que cuando aparece el arma homicida, su cerebro la reconoce. La reconoce. Y la otra detección es clic, clic. Bien. En determinadas circunstancias puede ser un buen, ahora sí, detector de mentiras. En este caso, detector de la verdad. Claro, el ejemplo que os he puesto no me lo he inventado. El ejemplo que os he puesto es cierto. Es así como ocurrió. Se trata del caso Grinder, que es ese señor que tenemos en pantalla. Grinder violó y asesinó brutalmente a 4 chicas entre 13 y 14 años y otra de 25, sin testigos ni evidencias en su contra. Al cabo de 23 años, este señor estuvo haciendo durante 23 años su vida. Cometería quizás más crímenes sin resolver. De los que tenía constancia la policía eran esos crímenes. 23 años. Hasta que llega esta técnica. Al cabo de 23 fue sometido a la prueba. En 1999, Linden fue declarado culpable de los 4 asesinatos porque reconoció, sin decirlo, sin verbalizarlo, su cerebro le conoció el arma homicida. Permaneció en prisión hasta su muerte en 2010. Al sospechoso no se le hacen preguntas, como digo, de ningún tipo, como pasa en el detector de mentiras al que me he referido antes. No le va haciendo preguntas. Simplemente se le proyectan detalles del caso que solo puede conocer el asesino. Se le presentan detalles. En este caso fue el arma homicida. Si tenemos alguna otra información que solo conoce la policía, cuando se le exponga al asesino, su cerebro la va a reconocer y va a detectar esta onda eléctrica Petersfield. Y entonces, yo os pregunto, atención, pregunta. Atención, pregunta. Entonces, mejor, podríais pensar, joder, ¿esto por qué no se usa? Sí, en todos los casos. Qué maravilla, ¿no? ¿Por qué no se usa siempre? Bueno, es verdad que es una pregunta que lanza.
¿A alguien se le ocurre? Porque no hay prueba. Hay muchos hechos iguales. ¿Eh? Muchos hechos iguales. Tiene que ser voluntario. Bueno, esa es una, bueno, claro, esa es una condición importante. Tiene que ser voluntario. No quiero que me... Claro, lo que pasa es que si se niega, también me echaría un poco. Pero bueno, si es, no hay que se niegue. Bueno, Encarcelado o algo, ¿no? Para poderlo. Está encarcelado. tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico y genera una discusión. La razón por la que esto no está extendido es por la naturaleza de nuestro ordenamiento jurídico, que dicta, sin lugar a dudas, de que un sospechoso, de que un acusado tiene derecho a no declarar. Tiene derecho a no declarar. Es más, por ejemplo, en un juicio, esto no sé si lo sabéis porque no es tan conocido, en un juicio, un testigo tiene la obligación de decir la verdad. Un testigo tiene la obligación de decir la verdad, el testigo. Pero un acusado no tiene esa obligación. Esto es una obligación en nuestro ordenamiento jurídico que le apela, que le interpela únicamente al testigo. El acusado tiene derecho a mentir. Son nuestras leyes. El acusado tiene derecho a mentir. Si un testigo miente y se demuestra que miente deliberadamente, no miente sin querer, sino que miente deliberadamente, se le puede acusar y sentenciar. Tiene una pena. Si mientes como testigo, tiene una pena. Y esto es algo que también advertía el juez Marchena. Usted tiene obligación de decir la verdad. La obligación. Un acusado no. Un acusado puede mentir. Está mentido por ese derecho. Puede mentir. Y si se demuestra que miente, pues se le va a acusar. Pero no se le va a acusar de haber mentido. Eso queda impune. ¿Veis la razón? Entonces, la discusión jurídica que hay, que existe, es si cuando te ponen un electrodo en la cabeza y tú no dices nada, pero tu cerebro sí, ¿estás declarando o no estás declarando? Está siendo menoscabado, está siendo anulado tu derecho a mentir, ¿o lo veis? Si tienes derecho a mentir, no está menoscabando ese derecho esta prueba. Entonces, la razón por la que no está extendida es por esta discusión jurídica, porque todavía no se ha determinado si esta prueba implica que está declarando o no, implica que se está agrediendo su derecho a mentir o no. Esa es la razón. No soy para esto. Bueno, dos casos en los que se ha usado en España. Dos casos en los que se ha usado en España. A pesar de esas restricciones, se usó en el caso de Pilar Cebrián, asesinada por su marido, en Zaragoza. La Audiencia Provincial de Zaragoza dio el visto bueno. Es decir, hubo que apelar a la instancia, claro, digamos que los letrados pidieron esta prueba y el juez, tanto el abogado del señor como el juez dijeron que no se podía llevar a cabo por las reticencias que os acabo de decir. En contrario a a todas el resto de las ocasiones, aquí se apeló a la Audiencia Provincial de Zaragoza y la Audiencia Provincial de Zaragoza dio luz verde, dio el visto bueno. Y entonces se pudo descubrir el cadáver en un túnel del AVE a las afueras de Zaragoza y las evidencias necesarias para inculpar a su marido que estaba junto al cuerpo de la mujer. ¿Qué es lo que se hizo? La policía sospechaba, claro, comentabais alguno por ahí, ¿no? Tiene que haber algunos indicios, algunas sospechas con los que se pueda contrastar imágenes que exponer al sujeto. Entonces se sospechaba que
se sospechaba del marido, se sospechaba que la había llevado fuera de Zaragoza y la había enterrado en algún sitio. Entonces, lo que hicieron fue un mapeo de las afueras de Zaragoza con los lugares. Claro, salen bastantes, ¿no? Salen muchos, entonces es imposible investigarlos todos. Pero, claro, por eso se le tuvo una mañana a este señor viendo fotos. Lugares de Zaragoza donde pudiera ser pues, en un radio de 20 kilómetros a la redonda, porque sabéis que hay otras investigaciones, es curiosísimo la criminología, hay otras investigaciones que cuando uno asesina a alguien y oculta y se va con el cuerpo metido en el coche para enterrarlo en algún sitio, la media de kilómetros que recorre son 20 kilómetros. La media suele ser 20 kilómetros. Se hizo este estudio en España y fueron 20 kilómetros. Pero lo fascinante de esto es que se hizo el mismo estudio en Estados Unidos y también eran 20 kilómetros. ¿Por qué 20 kilómetros? O sea, es como si estuviera en la cabeza ese radio como una zona de que a los 20 kilómetros ya ha superado la zona de riesgo, por decirlo así. Bueno, entonces, en un radio de 20 kilómetros se estuvo fotografiando todas las zonas donde pudiera haberla enterrado. Claro, no puedes empezar a cavar todos los alrededores de Zaragoza. Entonces, por esto adelanta muchos esfuerzos. Y se le puso. Entonces, cuando salió el túnel del AVE, pues pitó la onda Petersen. Fueron al túnel del AVE y ahí estaba, bajo las piedras, su mujer enterrada, con otras pruebas, entre las cosas, de homicidio. Ahí, acusado, condenado, está en la cárcel aún. Bien, y otro caso fue el de Marta del Castillo. Marta del Castillo ya conocéis. Una chica, bueno, aquí el asesino ha dado hasta 7 versiones. Claro, creo que ya son 8 o 9. Este individuo, conocéis el caso, ¿no? De Marta del Castillo, esta chica que fue asesinada. Sus padres, he coincidido con sus padres alguna vez en alguna radio, llevan toda la vida buscando el cadáver de su hijo. Claro, alguien puede pensar, oye, ya está muerta, hace el duelo. Pues sabéis que también esto lo estudia la psicología. Un duelo no se puede gestionar adecuadamente hasta que no tienes a un muerto, cadáver de tu ser. De hecho, fijaros, y es que cuando en desaparecidos, imaginaros que hubiera desaparecido sin rastro alguno. Hay muchas familias que no saben nada de su ser querido, si está vivo. Los padres de Madeleine McCann, la cría esta que desapareció nunca, no saben nada de ella, ni rastro, ni rastro. Entonces, eso es un infierno. Bueno, sois padre. Eso es un infierno. Eso tiene que ser un infierno diario. Un infierno diario. No sabes dónde está tu hijo, si está vivo o está muerto. Entonces, yo he hecho alguna dinámica grupal con familiares de personas desaparecidas. Entonces, íntimamente, hay gente que tiene sentimiento de culpa, padres, un sentimiento de culpa que no son capaces de confesar, pero que me lo trasladaron. Y es que a veces no saben si está vivo o muerto. Siente el deseo que aparezca muerto o muerto, para poder empezar un duelo y descansar. Entonces, ese sentimiento de desear que tu hija aparezca muerto, es redoblar el infierno. Es terrible, lo de la... Bueno, los padres están pasando por eso. Bien. Entonces, a este individuo se le pasó también la onda Petersen. No hubo necesidad de apelar, él lo admitió, y no hubo ocasión de apelar a una instancia superior, al Tribunal Superior de Justicia de fuera o del provincial de donde fuera. No hubo falta. Atención, pregunta. ¿Por qué suscita esas dudas en otros muchos casos que no se ha podido aplicar porque se menoscabe ese derecho a mentir? ¿O por qué hubo que apelar en el caso de Pilar Cebrián a una instancia superior y que por un giro inesperado del destino la audiencia provincial admitió?
¿Por qué en este caso de Marta del Castillo al tipo se le puso el casco? No sé, no hubo suerte. Obviamente, entre las fotos estimulantes no estaba el lugar donde debía entrar. La tenía oculta. No surtió efecto. Los padres tenían mucha esperanza en esta prueba, pero no surtió efecto. Pero aquí no hubo ninguna discusión jurídica. Ahora, sí, pregunto, ¿por qué aquí no hubo una discusión jurídica como la ha habido en todos los casos? La culpa. Él dijo que era culpable. Bueno, dijo que era culpable. El juez dijo que era culpable. Esa es quiere la cuestión. La respuesta es porque este individuo ya está sentenciado. Lo que decía antes de la verdad jurídica. Este tío ya está sentenciado. Da igual por el crimen que ha cometido. Da igual si se encuentra, si no se encuentra, si está enterrada, si no está enterrada, si la mató, si se fue a China. Da igual, ya está sentenciado. No hay ninguna razón para pensar que, encontrando el cadáver, se le pueda volver a juzgar a este individuo. ¿Por qué? Porque en España, como en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo, a una persona no se le puede juzgar por el mismo delito dos veces. Este señor ya está juzgado. Esto no tenía ninguna repercusión jurídica. Ninguna, ya está juzgado, está en la cárcel. La única repercusión que tenía era emocional para los padres y por eso sí. También se hizo en el caso de Publio Cordón, que secuestrado por los grapos, seguramente que conociste el caso, también a uno de los secuestradores también se le pasó. ¿Por qué? Porque no se sabe nada de Publio Cordón. Lo último que dijo, ¿qué grupo era? El Grapo. Lo último que dijo el Grapo es que lo había dejado en un sitio en el bosque, después de haber pagado el rescate, a los del Grapo que participaron en este cuento se les detuvo, ya dijeron dónde lo habían dejado, pero de Publio Cordón no se volvió a saber nunca jamás, nada. También se le bastó otra prueba que lo admitió el terrorista del Grapo, sin pasa en mí. Pero ni idea. No obtuvo éxito. Bien. Bueno, atención, está la pregunta que os he hecho antes. El derecho a no declarar y a no confesar culpable. Los dos casos de Pilar Cebrián, estos son las fotografías de cuando estaban internados que iban a meter en el túnel. Y este es el individuo que asesinó a Marta del Castillo cuando le trasladaron a hacer esto. Bien. Me quedan 10 minutos. Así que voy a saltarme esto. Bien. En todo caso, como esta prueba tiene tantas dificultades jurídicas, la que más se usa es esta que se llama CBCA. Es la prueba que uso normalmente yo como forense cuando me pregunta a un letrado o un juez si alguien está mintiendo, que compruebe si alguien está mintiendo. Bueno, esto no es exactamente así, porque, como os digo, como he dicho al principio, yo no puedo saber si alguien está mintiendo diciendo, no hay ninguna técnica 100% fiable de que alguien esté mintiendo diciendo la verdad, no la hay. Entonces yo lo que ofrezco es un grado de verosimilitud. O sea, yo lo que tengo que analizar es la credibilidad de ese testimonio, su credibilidad. Puede ser nada creíble, cero creíble, puede ser medianamente creíble o puede ser muy creíble. Siento ser portador de malas noticias, pero es hasta donde llegamos. Bien, ¿en qué se basa esta prueba? Se basa en la hipótesis que se llama de Ondruch. Y dice, las descripciones de eventos que realmente hayan sucedido difieren en contenido, calidad y expresión de aquellos hechos que son fruto de la imaginación. Es decir, en resumidas cuentas y dicho de otra forma, cuando yo digo algo que es verdad, lo digo de forma distinta a cuando digo algo que es mentira. Voy a adelantar uno de los indicadores clave. Hay muchos indicadores. Hay una lista de 19 indicadores de credibilidad. Pero uno de los más importantes es el contexto. El contexto. ¿A qué me refiero? Imaginaros que vamos a tener esta sesión hoy y llego tarde. Llego muy tarde. Y digo, es que ha habido un accidente y había retenciones y no he podido llegar antes.
A mí me preguntan, ¿cuál ha sido la razón por la que has llegado tarde? Cuéntanos. Y os cuento esto. Bien. Es muy distinto a que, bueno, en el contexto de la conversación, queréis llevar más información, porque yo lo dejé así, puede que diga que además estaba lloviendo mucho y claro, cuando ha debido resbalar. Casos que cuando estamos retenidos hemos llegado a tener el coche parado. Y entonces se ha bajado el piloto, el que iba en el coche de delante, se ha bajado, ha venido donde mí, baja la ventanilla y me dice, acabo de ir por la radio, que ha sido un accidente. Claro, no, yo no sabía nada. Que ha habido un accidente múltiple. Entonces me dijo, no sé si desviarme por la autopista. Claro, lógicamente, toda esta información son indicadores de credibilidad. Todo lo que tenga que ver con el enriquecimiento del contexto, conversaciones que se han tenido, son indicadores de credibilidad. Claro, esto puede funcionar en la vida cotidiana, pero es casi infalible en la declaración de un testigo. Nosotros tenemos un testigo o una víctima o un acusado de un delito y se le toma testimonio. Si está mintiendo, se va, como se decía antes, si está mintiendo, va a elaborar una historia, pero es una historia muy sin contexto, es una historia. No se le va a ocurrir también decir que estaba lloviendo y que el tipo delante se ha bajado. No piensa en eso. Piensa únicamente en lo que ha ocurrido que puede ser útil para sus intereses. Lo único que es útil para mis intereses es que ha habido un accidente y ha habido un atasco y ha habido detecciones. Eso es lo que es útil. Y esta es la historia. Y esta es mi historia. Pero si ese testigo o esa víctima empieza a contar cosas que han pasado, porque cuando sucede algo, pasan cosas alrededor. Si empieza a contar cosas que tienen que ver con el contexto y que no aportan nada a sus intereses, simplemente pasaban cosas, estaba lloviendo. Que estuviera lloviendo aporta algo a sus intereses, ¿no? Simplemente es que está lloviendo. Si te encuentra si hubo un altercado y salió el de la panadería a preguntar qué pasaba, pero luego me marchó y ¿cómo se? Eso no aporta nada, no aporta nada a sus intereses. Pero cuenta que salió un panadero. Esto no se le ocurre a alguien que está mintiendo. A alguien que está mintiendo no establece elementos colaterales de la historia. Esto es un elemento clave. Como os digo, es muy importante o puede ser un indicador en el ámbito cotidiano. Pero como os insisto, en el ámbito judicial y policial, es decir, te va a tomar testimonio un comisario o un juez, te va a tomar declaración. Entonces, si tú estás mintiendo, tienes una historia muy escueta de la que no te quieres salir. Esa historia es tu zona de confort. No quieres liarla. Vi lo que vi, le pegó una paliza, le clavó el puñal en la cadera y se marchó. De aquí no me salgo. Porque uno, no es la vida cotidiana, es un juicio. Y entonces si empieza a incorporar elementos en la escena, empieza a sentir inseguridad. Inseguridad. Por eso, las mentiras en esta toma de declaración son relativamente limpias, sin contexto. Son historias en las que no pasa nada más, no pasa nada. Es como si estuvieran en el aire. No pasa nada más de lo que esa persona está contando. ¿Me seguido qué decir? Esto, en la toma de declaración, tiene una cierta tensión, se le está interrogando. Ya os digo, infalible. Bien, estos son los 19 indicadores. Estructura lógica, elaboración desestructurada. Estructura lógica quiere decir que hay una historia con un principio y un desenlace. Lo que pasa es que la elaboración es esa estructura, o sea, tú puedes distinguir que hay una secuencia de hechos.
En la persona que dice la verdad, en la persona que está mintiendo, lo tiene más claro. Pero la persona que dice la verdad muchas veces lo cuenta en desorden, porque de repente llega a una cosa que le hace recordar algo que pasó anteriormente. Ah, espera, que se me había olvidado que cuando estaba allí, ahora que me acuerdo, había un tipo que se estaba sirviendo cañas, y me estoy inventando. Eso no lo hace nadie que está mintiendo, que tiene la historia perfectamente hilvanada, no la va a cambiar. Una persona que dice la verdad puede incluso contradecirse y admitir. También otro elemento clave, sobre todo en agresiones por parte de la víctima, es disculpar o justificar a su agresor. También suele ser un síntoma definitivo de que está diciendo la verdad. El disculpar a su agresor. Como os digo, el engranaje contextual, descripción de las interacciones, bajo un tipo que estaba delante. Claro, si yo os digo que he venido tarde porque había un atasco, no aporta nada que decirlo que el tío delante me dice que así no contribuye a nada. Es una interacción. Entonces, si yo en la declaración de un testigo me reproduce una conversación, entonces hablé con alguien que pasó por allí y le dije que en realidad me daba miedo pasar por eso. Era una chica, no daba obviamente. Esta interacción es síntoma inequívoco de que está diciendo la verdad. Si está mintiendo, no se inventa la interacción con un individuo que no aporta nada a sus intereses jurídicos. La clave de todo esto, en definitiva, es que mentir, tú puedes mentir en la vida cotidiana. Nosotros distinguimos entre mentiras sociales y mentiras antisociales. Todo el mundo miente alguna vez, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué tal me queda este vestido? Estás guapísima, Rey. ¿En ese gordo? No. Más. Puede ser una mentira social. ¿Qué tal están las agobias? Excelente. Son mentiras sociales que contribuyen a la convivencia. Pero hay otras mentiras que son antisociales. Entre las mentiras antisociales también establecemos dos niveles. Las mentiras antisociales para los propios intereses, miento, engaño, para conseguir algo a cambio. Voy a obtener un ascenso, voy a obtener un reconocimiento y miento. Para evitar una reprimenda, miento. Interés personal. Luego hay otro nivel más alto, ya más, como decía antes, de perfil psicopático. Y es el que miente, voy a decir otra palabra poco técnica, el que miente para joder, únicamente. No tiene nada a cambio, sin fastidiar, simplemente por hacer daño. Mentir para hacer daño. Son, como veis, hay grados. Bien. Esa es la vida cotidiana. Pero en un juicio es muy difícil mentir. No penséis que es tan sencillo. Las personas normales, las personas por lo general, no es tan fácil mentir como pueda parecer. Mentir en un escenario policial, mentir en sede judicial, uno tiene que tener las cosas muy claras. Entonces no es tan fácil. Por eso no penséis que es extremadamente complicado desde un punto de vista psicológico identificar si alguien está mintiendo o diciendo algo. Porque, bueno, detalles inusuales, como decía, detalles superfluos, incomprensión, bien, todo esto son correcciones espontáneas, como os digo, admisión de falta de memoria, alguien que está mintiendo, eso es un tema también muy relevante. Son tonterías, pero es que está demostrado así, en sede judicial, en comisarías. Una persona que está mintiendo es muy difícil que admita falta de memoria, porque se sabe muy bien su historia. En cambio, alguien que dice la verdad no es algo que se ha aprendido de memoria. Y como no te lo has aprendido de memoria, apelas, recurres simplemente a la recuperación de la información que tienes en el cerebro. Y esto está sometido a sesgos. Y es lo natural. Lo natural son correcciones. Lo grave es que un juez interprete esto como indicador de que está mintiendo, la corrección de la memoria. No. Ayer dije esto, pero en realidad pasó de esta otra forma. Esto que a veces, judicialmente, y alguien no experto en esta técnica,
puede interpretarlo como un signo de poca credibilidad. Al contrario, un mentiroso no reconoce falta de memoria, no va a apelar a eso, se lo sabe, se ha aprendido de eso. Corrección, autodesaprobación, también otro síntoma inequívoco, sobre todo cuando se trata de un delito violento y la víctima a veces no es que justifique, pero dice, bueno, ¿qué estaría yo haciendo ahí? Pero es que en realidad, joder, ¿quién me mandaría a mí enrollarme con este tío, pasar por este túnel? Hay una cierta desaprobación, eso no lo haría nunca un mentiroso, desaprobar a sí mismo. Pero, como digo, perdonar al autor del delito y luego detalles característicos del delito alejado de las creencias legas. ¿Esto a qué se refiere? También es importante. Bueno, habría que especificar una cosa. En realidad, esta técnica fue diseñada para, eh, menores de edad, para víctimas menores de edad que habían sido víctimas de abuso sexual. Es un escenario complicado, porque nuestras mentes a veces son fabuladoras, es decir, dicen cosas que no han ocurrido, pero la mente de un menor es más proclive a fabular, a decir cosas que no han sucedido. Por lo tanto, era especialmente importante construir o desarrollar una técnica en la que pudiéramos hacer un análisis del discurso de un menor que ha sido supuestamente víctima de abuso sexual. Y para eso se hizo esta técnica. Esto es para analizar la declaración de un menor. Tuvo tanto éxito, realmente se obtuvo tantos grados de tanta fiabilidad para determinar si el menor, no es que estuviera mintiendo, si el menor estaba diciendo la verdad o fabulando, a veces también mintiendo, presionado por terceros. Sí, he sido víctima de abuso sexual que ya se conocen algunos litigios, especialmente conflictivo esto. Como digo, tuvo tanto éxito que se aplicó, se extrapoló también a declaraciones de adultos. Pero este indicador de detalles característicos del delito alejado de las creencias legas estaba sobre todo relacionado con el tema de los menores. Porque los que mentían, claro, les decían lo que tenían que decir. Tienes que decir que pasó esto, te tocó aquí y luego hizo lo demás allá. Con información, a veces, no técnica, pero casi técnica, sobre lo que es un abuso sexual. Algo que no, también dependiendo de la edad del menor, es imposible, muy raro, que el menor interprete y utilice un determinado lenguaje. Es decir, era para detectar lenguaje impropio de su edad que hacía reflejar o revelar que le estaban incitando a mentir. Entonces introducen sin querer términos que son impropios de su edad. ¿Me estoy explicando? Bien, pues es de la cuestión. Entonces, y acabo con esto, ya de verdad. El doctor epígrafes, cuando se evalúa si tú ves su declaración y ves si está ausente ese indicador, presente o fuertemente presente, y entonces, bueno, hay diferentes estudios en los que determinan cuáles son los que funcionan mejor. Yo tengo aquí varios estudios y como veis, los que mejor funcionan, el denominador común es el 3 y el 4, que es precisamente el tema del contexto que os he dicho, el tema del contexto. Es una característica muy reveladora de la declaración de un testigo o de una víctima que está mintiendo. No, es una historia sin contexto. Esto es inequívoco. Y como os decía antes, pues normalmente yo lo que le traslado al juez es si ese discurso es creíble, probablemente creíble, indeterminado, probablemente increíble o increíble. Si es increíble, pues uno puede, claro, lo que más le gusta al juez es que yo le diga que ese relato es increíble o que es creíble para su toma de decisión. Cuando nos movemos en grises, pues claro, genera más incertidumbre. Pero bueno, no podemos tener certeza de una persona que está mintiendo o reflexionar. Porque a veces ocurre en ocasiones que
bueno, si ahora cometéis un delito, conocéis esta técnica. No sois los únicos, no seréis el único delincuente que ha tenido acceso a esta información y elabora su mentira en función de estos indicadores. No es lo habitual. Son unos indicadores bastante desconocidos para la gente que tiene potencial motivación para cometer delitos. Pero bueno, si cometís ahora delitos, tendré que matar. Para no inculpar. Bueno, lo voy a dejar aquí. La próxima sesión que me invitéis, voy a hablar de qué es lo que se hace en comisaría. Esta es una técnica, sobre todo la que os he comentado del CDCA, que te aplica en sede judicial. Para cuando ya hemos llegado al juicio y que el juez quiere saber si alguien está mintiendo, diciendo la verdad. Pero antes ese señor ha ido a comisaría. Y yo, ahí no estoy yo. Ahí está un policía interrogándole en la sala de interrogatorios. Entonces, lo hemos visto en muchas películas. Y hay una técnica también infalible, para ver si alguien está mintiendo en la sala de interrogatorios. Es infalible. Pero no. Bueno, pues después de esta exposición tan interesante, si alguien tiene alguna pregunta o lo ha aprendido todo ya para andar con seguridad. Bueno, yo decía ver cómo está la pesar. Entonces, una pregunta sobre el T-300. Mira, muchas veces en las películas hemos visto como hay muchos sospechosos que son capaces de salvar del todo de mentiras, vamos o no. Se supone que el T-300 no, pues es algo interno. ¿Se puede utilizar también para probar la inocencia? Sí. En principio sí. De hecho, en el caso Grindr que he contado, realmente, claro, la onda P300, a diferencia del detector de mentiras, es que tú no lo puedes controlar. No puedes controlar tu cerebro, como hemos visto antes. Hemos visto bolas de colores y no eran de colores. No puedes controlar cómo funciona tu propio cerebro. Entonces, en el caso de Grindr, si hubiera pasado el arma homicida y no se activa la onda P300, hubiera sido una prueba. ¿Por qué? ¿Por qué el que, a ver, por qué el que la víctima como que pida perdón, lo que has dicho de eso es un síntoma de que le está mintiendo? Bien, interesante la pregunta, porque puede darse la circunstancia de que la víctima no justifique, o no se inculpe, o no sienta que tiene parte de responsabilidad en lo ocurrido. Puede ocurrir eso, pero si ocurre eso, no es un indicador de que están mintiendo. O sea, la ausencia no significa, no incrementa su incredulidad. Lo que aumenta la credibilidad es que los pongo. Lo lógico puede ser que una persona que haya sido víctima de un delito no se le ocurra ni contemple la posibilidad de justificarlo o que asuma parte de la responsabilidad. Pero te llamaría la atención los casos, por ejemplo, de violencia de género o violencia doméstica, que la mujer víctima asume un cierto grado de responsabilidad en el episodio que he tenido de violencia, de agresión. Es relativamente frecuente. Y esto sí que aumenta la credibilidad. Claro, el hecho de que haya un mismo escenario y que esa mujer ha sido víctima de una agresión por parte de su marido y no lo justifica ni omite ninguna responsabilidad, no implicaría que está mintiendo. Aquí son indicadores de credibilidad, que su ausencia no implique que aumente la probabilidad de que esté mintiendo. Lo que aumenta únicamente es la probabilidad de que esté diciendo la verdad. Y si una mujer que ha sido víctima de una agresión y lo denuncia, pero admite un cierto grado de responsabilidad, que es relativamente frecuente,
suele ser síntoma inequívoco de que está diciendo algo. Bueno, el tema del potencial evocado, bueno, bueno, no sé si puede ser aparte de una imagen, puede ser un olor, un sonido, una situación concreta, puede ser algo de esto también. Sí, puede ser en realidad cualquier cosa que pueda ser captada por el cerebro, todo lo que has dicho, todo ese catálogo de estímulos. Y un déjà vu. Me has dejado de piedra. Vamos con lo fácil. Sí. Sí, la respuesta es sí, efectivamente. Puede ser un olor porque el cerebro es una onda que se activa cuando el cerebro reconoce algo, lo que sea. Puede ser una imagen, puede ser un olor, puede ser una situación. Claro, sería muy difícil responder a esa pregunta porque realmente hay muchas teorías en relación a cómo se produce el déjà vu. Realmente puede darse la circunstancia de que uno crea que esa situación ya la ha vivido porque ha vivido situaciones similares. En todo caso, todas pasan porque el cerebro te está engañando. Lo que pasa es que no sabes hasta qué punto te está engañando. Puede ser un déjà vu, pero que en el fondo lo que estás es recordando, porque efectivamente pasó exactamente lo mismo. Entonces, claro, no sería muy difícil hacer ninguna interpretación de déjà vu hasta que no sepamos realmente cuáles son los mecanismos cerebrales subyacentes al déjà vu. Y si funcionará siempre de la misma forma, porque esa evocación, esos recuerdos evocados, pueden tener muchos grados de anclaje con la realidad. ¿No sé si te he respondido? Pero me habían dicho, claro, me habían dicho que eran tímidos, pero me he dado cuenta cuando me han dicho que era mentira. Y depende del tema. Puedo comprobar. Yo quiero preguntar si en qué momento pueden pedir tu opinión sobre la credibilidad de un juez y cómo si siempre lo toman como una opinión muy profesional y muy estudiado, ¿no? Estudiado, ¿no? Y si hay un jurado y esa información se pasa a las personas que forman el jurado. ¿Y cómo lo toman ellos? Sí, muy interesante, sí. Sí, bueno, la casuística en la que yo, con la que yo he trabajado como profesional ha sido en múltiples escenarios. Normalmente, una aclaración. Porque también me he pasado y he tenido que aclararlo. Esta técnica está validada y fiabilizada únicamente, esto no lo había advertido, pero es importante, gracias por únicamente para las declaraciones de las víctimas. Hay muy pocos estudios que hayan analizado la validez y la fiabilidad de esta técnica de los indicadores con el agresor, porque el agresor también hace una declaración de lo que ha ocurrido. Entonces, en algunas ocasiones me han pedido que haga una valoración de credibilidad del testimonio tanto de la víctima como del agresor. Y yo he dicho, solo puedo hacer de la víctima. Esta técnica no está validada para nada. Normalmente cuando un juez se encuentra con un único testimonio, hay muchas veces que es el único elemento de juicio que tenga un juez. He dicho antes que es muy difícil tomar una decisión y muchas veces no se toma una decisión y se sobresee el caso, no se toma una decisión porque únicamente tiene el testimonio de la víctima. Muchas veces tiene mucho peso y se toman decisiones únicamente con la declaración. Únicamente. No hay ninguna prueba periférica, ninguna evidencia que incrimine al acusado, salvo el testimonio de la víctima. Es muy habitual, por ejemplo, en las agresiones, precisamente en las agresiones sexuales a menores. Siempre ocurren en la intimidad. No hay testigos, no hay nadie. Solo tienes la declaración de mí. Solo. Creedme si os digo que no me gustaría verme en el pellejo de muchos jueces calificando este tipo de cosas. Entonces, es en ese momento que puede generar una cierta incertidumbre
tanto a los letrados como al juez que puede solicitar un informe de credibilidad. Decimos los psicólogos forenses. Y, claro, si lo solicita es porque lo va a tomar en consideración. A veces, bueno, es un elemento de juicio. Puede que no sea determinante. Puede que no sea determinante. Yo hago el trabajo lo mejor posible, lo mejor que soy capaz, lo traslado al juez y tiene que tomar una decisión. Tiene puede tener algunos indicios y ya dependerá de él si es determinante para tomar la decisión o no. Pero normalmente cuando se solicita es porque se va a tomar en consideración y les hace falta ese elemento de juicio. Y eso independientemente de que el juicio sea con jurado popular, como se suele decir popularmente, con jurado o sin jurado. También he estado en juicios en los que se me ha solicitado un informe de credibilidad y he tenido que explicarlo no solamente a su señoría, sino a las 10 personas que están sentadas, ciudadanos de la calle, y explicarles lo que es la técnica y explicarles también que no es una prueba 100% fiable, no es una prueba 100% fiable, pero con estos elementos de juicio pues yo he considerado que esa persona podría estar diciendo la verdad, podría estar mintiendo. Hola, buenos días. Gracias por tu exposición y me gustaría preguntarte qué grado de colaboración hay entre la judicatura y la universidad, teniendo en cuenta que los estudios empíricos cada vez son mayores respecto a más pruebas. Eso por un lado. Y si hay muchos equipos multidisciplinarios ya estables que colaboran de forma habitual. Bueno, yo he hecho la mayor parte de mi carrera investigadora en el Instituto Vasco de Criminología, que he tenido mucha relación con los jueces. Te diría que la respuesta es depende. Hay casos y casos. ¿Hay algún juez en la sala? Hay algunos jueces o juezas que creen que lo saben todo, que no necesitan a nadie. Los hay. Pero luego hay otros jueces y juezas que realmente son muy colaboradores y toman en mucha consideración toda una serie de pruebas y estudios que nosotros les podemos proporcionar. Yo he llevado, claro, yo hace poco, os lo voy a decir si sabéis quién es. Yo he tenido como alumna en clase de psicología criminal, a la que es actualmente la presidenta de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Y la tenía de alumna. ¿No? Claro. Porque ahí se venía a examinar, hacer los apuntes, las tutorías. Una jueza. Y ahora es presidenta de Así que hay de todo. Con la policía me pasa lo mismo. Con la policía también encuentro mucha colaboración en algunos casos. Hay algunos casos que me han pedido, oye, ¿tú qué opinas de este caso que están investigando? ¿Tú qué opinas de estas pruebas? ¿Tú qué opinas de...? Precisamente porque he dado mucha formación en Arkaute, pues he conocido a muchos comisarios y muchos, para lo mismo, muchos ya se creen que lo saben todo, pero muchos también me han pedido colaboración. Y yo he aprendido mucho. En esa colaboración. ¿Y equipos multidisciplinarios ya fijos que siempre no existen? Será el siguiente escalón. Bueno, y alguna pregunta más. Claro, el tema es muy interesante, parece que todo el mundo quiere aprender a delinquir o esta parte de pero si no hay más, quiero darle las gracias una vez más a César San Juan por su gran colaboración y a ver si a todo el mundo nos tiene atentos para la silla y esperemos que en otra ocasión también podamos contar contigo.